Mire, pues pese a esta discusión, o verbena por llamarla de alguna manera, pues a final de cuentas se impuso la propuesta de dictamen del senador Javier Lozano en materia de leyes secundarias de telecomunicaciones. Quedó firme su proyecto de dictamen y se dio un plazo de 24 horas al resto de las comisiones para que presenten observaciones a ese mismo documento. 24 horas a un documento, a un dictamen que no solamente va a modificar, o no solamente va a ser, no va a modificar, sino que va a ser el sustento, la ley secundaria para regir todo el tema de telecomunicaciones en este país que es histórico. Bueno, pues se impuso el albazo legislativo, se le dio al resto de las comisiones y al resto de los senadores 24 horas para que revisen un documento que, como usted observó, es un mamotreto. O sea, hoy, justamente hace unos minutos, el mismo senador panista Javier Corral dijo que era una grosería, que era obsceno pensar que este proyecto de dictamen se podría revisar en 24 horas con la cantidad de artículos, con la cantidad de aspectos técnicos que contiene un documento de esta magnitud, para que en 48 horas se presenten las discusiones o modificaciones y se pueda discutir un documento de esta magnitud. Así las cosas en el Senado de la República en materia de telecomunicaciones, así que el próximo jueves a las 6 de la tarde se van a reunir de nueva cuenta las Comisiones Unidas para discutir este dictamen. Por supuesto, nosotros estaremos dándole seguimiento puntual al caso. Sobre este tema habló el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, José Ignacio Peralta. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario dijo que la iniciativa en materia de telecomunicaciones que discuten los senadores no pretende violar la privacidad de los usuarios de Internet, pues el gobierno federal está a favor de la libertad de expresión. Aclaró que el objetivo de esta legislación secundaria es conectar a más mexicanos a través de una red más accesible y confiable. Por su parte, el PRD en el Senado presentó su propio proyecto de dictamen sobre leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, tal y como ya lo veíamos aquí en esta nota. La iniciativa perredista, modifica varios puntos esenciales de la propuesta que envió el Ejecutivo al Senado. Entre ellos, le regresa al IFT la autoridad plena en materia de competencia económica y le otorga una vez más la facultad de vigilar y supervisar los contenidos, la publicidad, las audiencias, así como la reserva de canales de televisión y audio restringidos. El PRD también propone establecer la obligatoriedad de una cadena de radio y televisión pública con alcance nacional, entre otros puntos contenidos en el proyecto de dictamen. Es todo un andamiaje respecto a la protección de los usuarios, no al bloqueo, no a la regulación de contenidos, en fin. También estamos regulando toda la parte que venía muy menguada en materia de competencia. La bancada del PAN también se manifestó sobre este tema. De visita en el Senado, la presidenta de Acción Nacional, Cecilia Romero, advirtió que su partido solo acompañará un dictamen en materia de leyes secundarias de telecomunicaciones, siempre y cuando este sea acorde al espíritu de la reforma constitucional aprobada. Dijo además que los panistas no permitirán que se violente la libertad informativa en Internet. Sobre todo una cosa, si las modificaciones a la iniciativa contenidas en el predictamen moderan, mitigan, modulan, se acogen al espíritu constitucional. Y en ese sentido, la posición del grupo parlamentario y del partido se definirá. Bueno, eso habrá que verlo, porque hay que explicarlo y hay que decirlo con todas sus letras. El dictamen presentado es de la fracción parlamentaria del PAN, es decir, del senador Javier Lozano del PAN. Sin embargo, los panistas, los senadores panistas están divididos. Entonces, cuando la presidenta nacional del PAN habla de que no van a votar a favor de esta iniciativa, habría que preguntarle ¿de cuál? Si la que envió el Ejecutivo o la que presentó el senador Javier Lozano, que dicen que es a título personal, pero que dicen es personero de la iniciativa
que envió el Ejecutivo Federal. Insisto, esto hay mucha materia para discutirle, para analizarle. No se vaya con la finta, insisto, la presidenta nacional del PAN puede decir una cosa, la realidad nos está diciendo otra. Hasta en las redes sociales se discute sobre las leyes secundarias de telecomunicaciones. Activistas encabezados por el grupo Libre Internet para Todos realizan una protesta virtual a través de Twitter. Con el hashtag EPN contra Internet, los usuarios debaten sobre los riesgos de la propuesta de reforma en esta materia, enviada precisamente por el Ejecutivo al Senado. Entre ayer y hoy, esta campaña logró reunir más de 350,000 tweets y se posicionó como uno de los temas principales comentados en Twitter. He also wants to create silent zones that would require telcos to... ¡No a la censura! ¡No a la censura! ¡No a la censura! ¡No a la censura! Y justo esta campaña que inició en Twitter continuó hoy con una manifestación en la Ciudad de México. De las redes a las calles, miles de personas marcharon esta tarde del Ángel de la Independencia al Senado de la República para manifestar su rechazo a la regulación a Internet propuesta en la legislación secundaria de telecomunicaciones. La manifestación estuvo resguardada por granaderos. Sin embargo, cuando los inconformes llegaron al edificio del Senado, un grupo de anarquistas intentó tirar las rejas del inmueble. Después, la protesta se trasladó a las instalaciones de Televisa Chapultepec. Allí hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías. Las autoridades detuvieron a 7 personas, pero los inconformes formaron una cadena humana para retener a 2 funcionarios de derechos humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Esto para presionar la liberación de sus compañeros. Hace pocos minutos las autoridades confirmaron que los 7 jóvenes que habían sido capturados por los desmanes quedaron en libertad y a su vez los manifestantes liberaron a los funcionarios. Y luego de 7 horas de debate, el Senado de la República aprobó la minuta que expide la Ley Federal de Competencia Económica. Con ella se pretende dar certeza jurídica a los consumidores y eliminar los monopolios. Con uno, Rubén Rojas informa. Con 11 modificaciones respecto al enviado por la colegisladora, el Senado de la República aprobó en comisiones en lo general y por unanimidad el dictamen a la minuta que expide la Ley Federal de Competencia Económica, así como reformas al Código Penal Federal. De tal forma que pudieran hacer más eficaces las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia Económica y los mexicanos pudiéramos disfrutar de bienes y servicios a precios competitivos y no de mercados manipulados en donde parte de nuestra renta se pierde. Las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, Fomento Económico y la Comisión de Estudios Legislativos Segunda modificaron 11 artículos de la minuta. Pues la verdad es que uno se asusta cuando se da cuenta que de cada peso que gasta un mexicano, 30 centavos se gastan en mercados con nula o con muy escasa competencia. Y estamos hablando del agua potable, estamos hablando de los refrescos, estamos hablando de la leche, del huevo, del pollo, de la carne, estamos hablando de las medicinas, estamos hablando del cemento. Entre las reservas de los partidos que serán discutidas en tribuna están la desincorporación de activos, la distorsión de los procesos de libre competencia por omisiones del gobierno federal y la regulación de acceso a insumos esenciales. Derivado de que las reformas constitucionales le dieron la regulación en materia de competencia al Instituto Federal de Telecomunicaciones, no quedan plenamente definidas las facultades concurrentes entre el IFETEL y la Comisión Federal de Competencia Económica. Creo que ese es uno de los temas ausentes, tanto en los proyectos que hay en materia de telecomunicaciones como en este tema de competencia económica. El dictamen establece que se sancionará con prisión de 5 a 10 años y con 1,000 a 10,000 días de multa a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios o combinaciones con agentes económicos competidores entre sí para fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes y servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados. La COFESE estará obligada a revisar y emitir cada 5 años directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos sobre las disposiciones regulatorias. Define reglas de participación transparentes, equitativas, porque impulsa, estimula el crecimiento económico y define reglas de participación a las empresas
que permiten la competencia libre. Esta reforma reglamentaria al artículo 28 de la Constitución en materia de competencia económica se prevé se someta a discusión en el Pleno el próximo jueves. Con 1, Rubén Rojas.